Benvinguts, benvingudes, bienvenidos al Circ Obsolet. Almería, Almería, dice Almería. Almería, Almería, Almería. Perdoneu, vosaltres podeu sentar-se allí a vostres amics aquí a taula, no deixeu-lo a sols. Almería, me sona d'Almería. Sona Almería. Un menjar que t'agrada, un menjar de sempre, tota la vida. Escolta, un menjar des de... Una què? Poma torra. Diu, ixa del moño, ixa, Ruth. Diu, poma torra. Poma torra. Poma torra, què vol dir? Què vol dir? Apple torra. I un objecte que t'ha acompanyat sempre, iba caminando, y ahí estaba en una caixa. Es un calcetín, te está quedando bonito. Un llapis d'ixos blanc i negres, d'ixos que eren. Te'n recordes això de blanc i negre? Que es mossegaves per darrere. Un Standler, es dia el llapis. Un llapis, Standler. 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 I una cançó que sempre t'ha acompanyat des que eres menut, una cançó no t'agrada, una cançó no t'agraden les cançons? No, dis-me una cançó que sempre t'ha agradat. Joan Petit, Joan Valla... Una cançó sale al que ha dit esta banda de ulleres d'ahí de la zona. Joan Petit, Juan Valla. Ell és argentí, igual no sap. Saps com és? Vaya, Joan Petit, Juan Valla. Vaya, Amel, Ya está, ¿no? This is the info time. This is the info time. Give only 8 glasses. Sorry. This is the info for the Tommy Jiski. Okay, Tommy Jiski. 2 tanks for the here. 2. Okay, and the other person, chup. Okay, you take, give. 2 times, chup. And the finish, Tommy Jiski, it's very important, sleep here, Tommy Jiski. Okay, it's very important. Quito aquí parado el Tommy Jiski, ¿vale? Al final. For you. Encontré un estado y escribí una carta a mi madre. All right, yeah. Wait, Marquis,
Me coso un calcetín, una camiseta en Almería. Yo paseo por la playa. The tits. Tomiyeski, master. Go to the, take them Tomiyeski. Tomiyeski, por favor, sleep here. Es muy bonito. Dime un one place, un lugar. Berlín. Dice Berlín. Aquí, siéntese usted, señora. Así, ahí, muy bien, ahí está muy bien. Me comí una bola de Berlín. ¿A dónde, en Berlín? A Berlín. Y el vestido es sigmatista. Un mincha que va, esta comida. One mincha. Algo que digo, que como me gusta. Paella, dice. Paella. Y un objeto, one object que te ha acompañado siempre, toda tu vida, que dices, ay, esto no me lo puedo quitar. Llevo toda mi vida con esto y no sé cómo quitarlo. Una camiseta. ¿Camiseta de qué? ¿Del Mundial del 80? De la vieja Maya. ¿Del cole? ¿De qué cole? ¿Cómo se llama el cole? ¡El papelito! ¿Sagrado Familia? Sagrado. La camiseta del cole de la Sagrada Familia. Una camiseta que está vieja en invierno. This is the okay. The tape for the chamomile, okay. Chamomile for you. Chamomile. You take one glass for only glass, okay. But 2 times here. 2. The other glass, 1, 2, 1, 2, okay. On the finish, and the finish, chamomile is very important. You the master, is live here, chamomile. Quieto ahí al final, que lo quiero ver ahí. Mira. This is Tomiyeski. Tomiyeski live here. Okay, thank you. Qué rico, che. Una camiseta que está vieja en invierno. Me coso un calcetín. Te envío esta carta por correo, por si acaso te olvidaste de mí. Y sabes que mi vida va mejorando. He aprendido how do you my tea. Hoy quiero darte todo lo que tengo, aunque sé que es viejo, es mucho para mí. Señoras y señores, qué alegría, la mesa está servida. La cochambre. No defrauda.
benvingudes totes i tots, benvingudes. Benvingudes a les nostàlgiques, als romàntics, als diògenes, als que ho arregleu tot, a les fetichistes, als friquis, als que encara escriviu cartes a mà, als que recordeu els números de telèfon, als que conserveu el traje de comunió, als que conserveu l'esperança, els mocadors de tela, els cintes VHS, els cassets. Benvingudes a totes. I a vosaltres també. Els que teniu una aplicació de mòbil per a tot, els que no heu anat al rastre en la vida, els que ho tireu tot, els desmemoriats. Benvingudes totes i tots els que esteu així. Benvingudes els que agafareu el programa demà i ho mantindreu tota la vida en el vostre... Els que el tirareu només eixir d'ací i els que ni tan sols l'heu agarrat. Benvingudes i benvinguts al circ de la cochambre, al circ d'allò inútil, al circ d'allò caduc, desnonat, oblidat. Benvingudes totes i tots al circ obsolet! Avui ens acompanyen uns amics que encara esperen la seva oportunitat. Vingut de la part més alta de la cuina, baix 2 centímetres de grassa i 3 de pols, el regal que mai vas utilitzar. El mesurador d'espaguetis i l'espumador de llet. I, com no, la fondue. Vingut de casa dels teus pares, de l'armari del saló, directament al costat de l'Enciclopèdia Universal Il·lustrada, l'Atlas Universal i el curs de la BBC English. I del calaix de la tauleta del telèfon, les pàgines amarilles del 97. I no podem deixar de saludar a qui tant ens va fer companyia en eixos anys, a les maquinetes Donkey Kong i Mario Bros. I al Walmart, i com no, a la horma de la sabata de la boda del meu iaia. Encara teniu que seguir esperant perquè avui és el torn d'altres amics. Sí, avui eixiran a la pista. Avui serà la segona oportunitat d'aquella coreografia que vas a aprendre per als playbacks de la falla. Avui eixirà a la pista el tub d'electricitat de la primera reforma de la cuina. La maranya de cables del tercer calaix de l'escriptori. La flamenca de damunt de la tele amb el tapete de ganchillo. I les cintes VHS que tenies que tornar rebobinades al videoclub. I les cartes que vas enviar o que et van enviar o que ta mare te va escriure a ta mare. O el xoller on guardaven les teues cosetes. ¡Ay, sí! ¡Los dientes de leche! Y el trocito de pelo de Juanita que se sentaba delante de ti que te quería. I el telèfon de casa dels teus pares, on te clavaves dins de l'armari per a parlar amb la teua nòvia o amb un amic o a parlar de lo que siga. I també vosaltres, els 9.000 Gucci, Camomil i Tomiski i la seva família, sí, avui tindreu una segona oportunitat. Avui esteu d'enhorabona. ¡A jugar! No, y los textos que siempre has escrito y que nunca has utilizado. No, sí, vale. Y el secador de moño, el secador de moño de viatge que et va acompanyar sempre, ixe secador. Avui serà qui comença l'espectacle i veureu del que encara és capaç. Això i molt més, senyores i senyors. Obriu tots els sentits perquè això comença ja. Benvingudes i benvinguts al Circ Obsolet!
Es posible que esté ahora a mitad de mi existencia. Bueno, quizá menos. Algunas de las personas con las que he compartido yo cosas, no las vi más. Unas se fueron, otras se quedaron por ahí, otras... Sí. Es posible que quizá esté yo en la mitad de mi existencia, bueno, quizá menos. Algunas de las personas con las que yo he compartido muchas cosas en mi vida no están más. Se fueron. No. No. Yo así no puedo, ¿no? Yo así no puedo. Mira que te digo.
The tape! English! The English time! Further off stage, more sketches from the English Teaching Theatre by Doug Case and Ken Wilson. Published by Heinemann Educational Books Limited, London, 1984. 1. Tea break. All right, that's enough. It's time for a cup of tea. Oh, good. A cup of tea. I can't wait. Okay, Tom, make the tea. Me? Yes, make the tea. Make the tea? Me? Why not? All right. What do I have to do? I mean, how do you make tea? He doesn't know how to make tea. Okay, Jerry. How do you make tea? I don't know. Listen, Tom, it's easy. Put some water in the kettle. Put the kettle on the stove, light a match, Turn on the gas. and light the gas. Then put some tea in the teapot. It sounds a bit complicated. Oh, come on, it's easy. Listen, Tom, you don't have to make the tea. Oh, good. You can get some from the cafe. Oh, okay. See you later. Why are you jumping in? You don't know what the problem What do you all want? I ara, senyores i senyors, el moment que totes i tots estàvem esperant, el moment dels nouvinguts, sí, ells condemnats a un sol ús, baix de l'aigua bullint, a més de 40 graus centígrads, és el seu moment, avui tindran una segona oportunitat, és el moment dels nostres acrobats, Tomi Llisqui, oh, gràcies, Camomili o al revés, Poliosca, Salviosca i Tilí, d'Info Family!
Ja tenés més amplis escenaris. Des d'una Grundig, una Telve, una Thompson, una Grundig, una Philips. Al costat del Torito o les fotos de comunió. A través dels seus ulls ha viscut moments memorables. Eurovisió, els mundials, l'un, dos, tres. El precio justo. Ay, qué bonito que era todo. Cuando reunía esto delante del televisor. Me habéis dejado sola, sin espacio. Con la tele cada vez más fina, donde me pongo. Me habéis convertido en un emoji. Si no te adaptas, la tele plana. Si no te adaptas, la tele plana. Ay, 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 qué rapidito que va todo. Si no te adaptas, la tele plana. Si no te adaptas al Google Chrome, al Google Drive, al Google Photo, al Internet, al Netflix, al HBO, al cacharro ese que barre, que va por ahí solo, que donde se ha visto, coño, eso. Si no te adaptas, estás jodido. Pero mira yo sí me adapto. De bailadora a funambulista. Oye, me vi el videoclub. Venga.
I ara, senyores i senyors, és un plaer presentar per a mi el nou artista. Vingut del Mar del Plata, entrenant des dels 5 anys, 18 hores diàries, en bodes, batejos, comunions, despedides de soltero i festes d'aniversari, pegant la brasa en tots els grups. El Mago Trucho! Hoping for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope the sun left over, hope the sun left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Ay, papi, no sé, pero me estrella. Y te muestra popa, te que la ole, guacamole.
I ara, senyores i senyors, la dona que va canviar la meva vida, la vida d'un representant ambulant d'enciclopèdies, ella va predir l'aparició de la Viquipèdia i la destrucció de la meva professió. Amb tots vosaltres, Madame Mystique! De leche, dientes de leche, carrias, carrias, muela sacadita a la fuerza. Todo el mundo quiere saber el futuro, pero es en el pasado donde se encuentran todas las claves. Voy a echaros las cartas.
estás? Me dais mucha envidia cuando pienso que estáis allí todos y os veis en la escuela, en fiestas. A veces tengo punzadas de añoranza, tía, y prefiero no pensar para no ponerme triste. Las cosas van bien por aquí, pero es una vida muy distinta. Hay veces que en cambio me cuesta creer que he pasado 4 años allá en Valencia. No sé, es algo raro. Lo que peor llevo hasta ahora es estar alejada de vosotros, de la gente. Pero en las últimas semanas sentía también una añoranza de lo que es el teatro. Menos mal que he visto una película que me ha devuelto las ganas de hacer cosas. ¿Has visto Moulin Rouge? Bueno, no sé cómo se escribe, pero bueno, fui el viernes a verla y desde entonces solo tengo ganas de bailar y de cantar. ¿Te gustó a ti también? Tengo la misma sensación que cuando vi Dirty Dancing a los 13 años. Mira si me dieron ganas de bailar, que llevaba casi 2 meses sin salir apenas, y el sábado, joder, me metí una marcha que no veas. Hola, Adrián. Creo que necesitas liberarte un poco escribiéndote a ti mismo. Llevas demasiado sin hacer esto. Te duele de verdad ver cómo empieza a olvidarlo todo y no poder ayudar. Eres un simple observador. Por mucho que lo desees con todas tus fuerzas, no puedes hacer nada. Te destroza por dentro. Tu abuelo está empezando a asumirlo e intenta calmarse, evitar discusiones, pero eso nunca ha sido fácil con tu abuela. Siempre has sentido mucha empatía por tu abuelo. Creo que porque te recuerda a ti. Es la persona más emocional que conoces. Cuando está feliz, se ríe. Cuando está enfadado, grita mucho. Y cuando está triste, llora. Solo que prefiere que nadie lo vea. ¿Sabes qué es lo peor? Que ninguno se encuentra mal por uno mismo. Nos destroza ver cómo el otro lo pasa mal. Tu abuelo sufre viendo a tu abuela perder la cabeza. Y tu madre y tú sufrís viendo cómo tu abuela pierde la cabeza. Cómo tu abuelo sufre y cómo el otro sufre viendo a ambos. ¡Feliz Navidad! Te quiero mucho, mamá. Thank you, Martha. Thank you for all your time and hospitality. You are waited in Praga with your new project, and I hope you'll be able to give you something back for all your goodness. I had very, 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 very nice time here. Leandro, te escribo porque ya ni tiempo tenés para charlar conmigo. Me preguntas delante de Fernando si no me enojo. Sabes muy bien que a mí no me gusta hacerte quedar mal delante de tus amigos, pero sí quiero que sepas que estoy muy cansada y muy triste por tu forma de actuar. En casa sos un fantasma, no comés con nosotros, no estás el tiempo que debieras y nosotros ya no te entendemos. No entendemos qué pensás hacer de tu vida. Si bien sos un chico de 18 años, ya debieras madurar y pensar un poquito más en nosotros. Que no sé si te educamos bien, pero que no te quede duda que hacemos todo lo que podemos y con todo el amor que tenemos para los tres. Dijiste que mañana te ibas a levantar a las 6 de la mañana a buscar trabajo. Y hoy te vas a levantar a las 2 o a las 3. No estudiás, solo vas al colegio. No estudiás. Y dudo que lo hayas hecho. En la vida hay tiempo para cada cosa. Sí, para estudiar, para trabajar, para salir con los amigos. Pero es que ese tiempo tiene que estar bien repartido. Y a vos, lo único que te importa es estar con tus amigos. No. Sí, por momento te das cuenta. Sí, prometes cambios. Sí, ¿cuánto te dura? No, ¿cuánto te dura? Bueno. Cuando terminaste la primaria quisiste seguir industrial. Me fui a primera hora del día al sorteo y tuviste la suerte de entrar en una de las mejores escuelas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. ¡Te rateaste!
Sí. ¡Te rateaste! ¡Te rateaste! Sí, rateaste, no, que no entraba. Que no entraba ¡Te rateaste siempre! Sí, que No cumplías nunca con tus tareas, repetiste y no te quisieron volver a tomar. Entonces pasaste al colegio comercial. Sí. Hiciste un primer año bastante bueno, pero un segundo año pasó lo mismo. Y dejaste el colegio. Fuiste a aprender impresos. Impresión gráfica. Impresión gráfica. ¿Y? No me gustó. ¿No te gustó? Siempre que trabajaste lo hiciste con desagrado. Nos hiciste sentir cómo te obligábamos a trabajar cuando tus amigos no lo hacían, pero es que ellos sí que estudiaron y estudian todavía. Mira, Leandro, yo no quiero que te pongas mal, ni quiero que me digas nada de esta carta, solo quiero que madures, que pienses, que te analices y que me analices a mí si yo estoy equivocada. No. Ahora si pensás que los equivocados somos nosotros, que te presionamos mucho, que no nos portamos bien como padres, si realmente pensás así, hacémelo saber. Porque nadie está exento de equivocarse. Si no querés o no podés hablar conmigo, hacerlo por carta, igual que yo. A veces uno no puede contar sus problemas, pero puede escribir. Sos muy chico todavía, tenés toda la vida por delante. Vas a recibir muchos golpes en la vida, pero ya es hora de que te pongas a pensar cómo poder enfrentar todo lo bueno y lo malo que te toque vivir. Lean, esto te lo digo todos los días, pero hoy te lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Te adoro, te quiero, sos mi vida. Por favor, no me defraudes y contá conmigo para lo que sea. Un beso. Mamá. ¿Sabes? Yo no soy un loco por amarte como te amo, por vivir pendiente de tus ojos y tus manos, porque me gusta estar prendido en cada gesto de tus labios. Yo no soy un loco, soy un hombre enamorado, porque tú me sabes comprender. Es posible que yo esté en la mitad de mi existencia, no, quizá menos. Algunas de las personas que conozco no me terminan de llegar, no me terminan de convencer, pero yo...
Es posible que esté ahora a mitad de mi existencia. Bueno, quizá menos. Algunas de las personas que han compartido parte de mi vida ya no están. Me cuesta entablar conversación y relacionarme con la gente más joven que yo. Cada día me cuesta más hablar y encontrar palabras de un modo más actual. No he conseguido hablar y aprender el inglés todavía. Recuerdo aquellas tardes arreglando nuestras cosas, cuánto hemos aprendido con todos aquellos arreglos, con todos aquellos engrasados, chapa y pintura. El esfuerzo, ¿no? El compromiso por hacer que las cosas sigan funcionando. Compromiso es una palabra que hoy en día suena antiguo. La experiencia ya no es un grado de per se. Las relaciones de larga duración se han quedado obsoletas.